Gracias, que Dios le bendiga. Seguimos adelante con el Evangelio de Marcos y estamos todavía en los versículos 14 y 15 de aquí de Marcos 1. Marcos 1, versículos 14 y 15. Dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Estamos en este punto del arrepentimiento. La ocasión anterior vimos unos puntos importantes con respecto al arrepentimiento. Y estos puntos fue que el arrepentimiento es un cambio en la forma de pensar, dejar de ver las cosas como las vemos nosotros y comenzar a tener la perspectiva de Dios. Eso es arrepentimiento. Eso implica y contiene un arrepentimiento verdadero. Un cambio en la forma de pensar. De igual forma, un cambio en la manera de sentir. Esto es muy importante porque pudiéramos en ocasiones nosotros tener emociones, sentimientos cuando nos arrepentimos. Y por supuesto eso es natural. Somos seres humanos, no somos de palo. Sentimos, tenemos emociones. Cuando nos arrepentimos, sí hay un sentimiento y hay una emoción en nuestro corazón, pero que tengamos la perspectiva correcta con respecto al arrepentimiento y al hablar con alguna persona de Cristo, al compartir el Evangelio, pues de alguna manera también tener muy importante esta situación. Es difícil imaginar un verdadero arrepentimiento que no incluya cierto elemento de vergüenza, de sentimiento, pero hay que aclarar que eso no garantiza que sea genuino, ¿ok? Esa emoción y ese sentimiento no garantiza que sea genuino. A veces esa vergüenza, ese sentir, esa emoción es motivada simplemente por el temor a quedar en ridículo cuando otros se enteren de alguno de nuestros fracasos o pecados, pero no porque sintamos la gravedad de nuestras ofensas ante Dios. En esos casos, pasado un tiempo, cuando se nos olvida, pues la vida va a continuar sin grandes cambios. Entonces debemos de tener eso bien en cuenta. También otro punto que vimos es un cambio. El arrepentimiento es un cambio en la manera de vivir. Luego, eso fue lo que vimos la última lección. En esta ocasión vamos a tocar unos incisos con respecto al arrepentimiento, y esto es evidencias de un verdadero arrepentimiento. ¿Cómo puedo yo saber que verdaderamente me he arrepentido? Sí, yo tuve un sentimiento, una emoción, me di cuenta de mi maldad, me di cuenta de mi pecado, pero deben de existir evidencias de verdadero arrepentimiento. Una evidencia del verdadero arrepentimiento es que es duradero, no es algo breve, sino que es duradero. No es una emoción pasajera al terminar una predicación o una lección o un mensaje. Algunos lloramos a mares durante un sermón, pero esto es como el chaparrón de primavera que pronto pasa, una lluvia de otoño. Otros se lamentan por algún fracaso concreto en sus vidas y pudiéramos sentirnos muy conmovidos por algún tiempo. Pero cuando nos sentimos un poco aliviados, rápidamente lo olvidamos. Eso es cuando tiene como fundamento únicamente el sentimiento y la emoción. Las demandas de Dios para entrar en su reino son costosas. Recordemos que aquí el Señor, en el versículo 15 de Marcos, Él dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Entonces, para poder nosotros entrar en su reino, estas demandas son costosas y deben ser valoradas previamente.
El Señor Jesucristo no ocultaba esto en sus predicaciones, sino que una y otra vez lo explicó con claridad. De ahí que, pues, cuando compartimos el Evangelio y cuando el Evangelio nos fue anunciado, nosotros tuvimos que considerar la situación de reconocer y rendirnos al señorío de Cristo. Dice en Mateo 7, versículos 13 y 14. Mateo 7, versículos 13 y 14. Dice así: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. El Señor nos enseña y nos muestra cómo es el camino y cuál es el camino por el cual nosotros debemos de andar y de entrar para poder entrar en su reino, esto es, para poder ser salvos. La entrada es estrecha y el camino difícil. Por lo tanto, el Señor exhortó a todos los que le oían a sentarse antes y calcular el costo. Si alguien le dijo a usted que la vida cristiana es fácil, no es así. No es así. Una verdadera vida cristiana no es fácil. No es fácil. Hablando de esto, el Señor mencionó lo siguiente en Lucas 14. Lucas 14. No es fácil, por supuesto que no es fácil, mas el Señor está con nosotros y el Señor nos da las herramientas, nos da los instrumentos, nos da los recursos para poder tener y vivir una vida cristiana, una vida que es de su agrado. Dice en Lucas 14, versículo 28, 29 y 30. 14, 28 en adelante. Porque, ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que le vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. El Señor nos lo anuncia, nos lo dice. Así pues, el arrepentimiento no puede ser tomado y no debe ser tomado a la ligera, sino que debe ser una decisión inteligente y firme. No hay lugar para los vacilantes e indecisos en el reino de Dios. No hay lugar para ello. Entonces, una de las evidencias de un verdadero arrepentimiento es que debe de ser y es duradero. Otra evidencia es que es radical. Una evidencia de un verdadero arrepentimiento es que es radical, fundamental, de raíz. Quizá una de las cosas que más incomoda de la predicación de Jesús es que era muy radical. Él no aceptaba que una persona intentara ir adelante en el reino de Dios y al mismo tiempo se apoyara o buscara lo que estaba dejando atrás. Ambas cosas son incompatibles y así lo hizo notar el Señor, así nos lo marca. Vamos a leer Marcos 9. Marcos 9, versículos 43 en adelante. Dice: si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga.
Ya sea la forma que tenemos de hacer o de ver las cosas o los lugares a los que vamos, debemos cortarlo radicalmente, de tajo, a fin de entrar al reino de Dios y ser librados del infierno eterno. Lo mismo dice el Señor en cuanto a nuestra lealtad. Vamos a leer Mateo 6, versículo 24. Lo que nos estamos dando cuenta y lo que nos está diciendo la lección, hermanos, amigos, pues es que es fundamental el arrepentimiento. Debe ser un arrepentimiento fundamental, radical, verdadero. Dice en Mateo 6, 24. Dice así: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. El Señor es muy tajante, el Señor nos lo anuncia, el Señor nos lo dice, de tal manera que nosotros no podemos decir, es que no lo sabía. No, el Señor nos lo está diciendo, nos está diciendo que debe de ser un arrepentimiento radical. El Señor aquí nos dice que no podemos servir a dos señores. No podemos intentar ni pretender servir a Dios y a las riquezas, al mundo. Tampoco admitía el Señor que ninguna relación humana se interpusiera en el camino de las exigencias del reino de Dios. El amor por Cristo debe estar por encima de cualquier otro tipo de afecto. El amor por Dios debe de ser sincero, mas también debe de ser total. Dice en Mateo 10. Mateo 10, versículo 34. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Es lo que nos dice el Señor. Mateo 10, 34 al 37. Dice el 37, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Recuerdo una ocasión, hace tiempo, cuando un hombre recién convertido estaba escuchando una lección con estas líneas del el versículo 35 en específico, donde el Señor dice, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Entonces él decía, entonces eso quiere decir que debo de estar peleado con mi mamá. Yo, no, espérate, no malentiendas, no es así, sino que el Señor está dando la explicación en el versículo 37. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. No está diciendo que dejemos de amar a nuestros padres, no está diciendo que dejemos de amar a nuestros cercanos o nuestros hijos o nuestra familia. No es lo que el Señor está diciendo, sino lo que el Señor está diciendo es esto en el versículo 37, que si lo amamos, si amamos a nuestros padres, a nuestros cercanos, a nuestros familiares o a nuestros amigos o a las personas que están cerca de nosotros, si amamos a ellos más que a Dios, ¿qué dice el Señor? No es digno de mí. De ahí que la exigencia del Señor de amarle de todo corazón, por supuesto, es bien clara. El amor por Cristo debe estar por encima de cualquier otro tipo de afecto. No es que nos tengamos que pelear con nuestras familias, no es el punto, sino que debemos de entender y creer y darnos cuenta que el amor por Dios debe de estar por encima de cualquier otro tipo de afecto. Finalmente, ese llamamiento al arrepentimiento es tan radical que implica morir con Cristo, y Él lo dice en varias ocasiones. Vamos a leer Lucas 9:23.
Lucas 9:23 dice así: y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, y sígame. Eso significa una completa dedicación a Cristo, cueste lo que cueste. Significa abandonar nuestra propia voluntad, ambiciones, deseos, esperanzas y planes, porque nuestra vida entera le pertenece solo a Cristo. Y yo creo que algunas veces nosotros malinterpretamos esto. Si nosotros tenemos una comunión con Dios, si nosotros tenemos una relación con Dios, por supuesto que lo vamos a entender. De hecho, Pablo lo expresa en Gálatas 2:20. Vamos a leer Gálatas 2:20. El apóstol Pablo nos enseña cómo es esta situación de negarnos a nosotros mismos y de verdaderamente demostrar, de tener y de sentir un amor por Dios por sobre todas las cosas. Dice en Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Un evangelio así, con lo que estamos mencionando, con estos puntos que estamos viendo, un evangelio así puede asustar a muchos realmente. Puede decirnos: no, eso es una exigencia muy grande, esa es una exigencia más allá de lo que yo pudiera estar dispuesto a dar. Pero el Señor también dijo, vamos a leer Mateo 11. Yo creo que es este punto donde en algún instante, en algún momento, inclusive nosotros pudiéramos pensar y pudiéramos decir: es que eso es mucha exigencia, es que eso es mucho pedir, es que eso es más allá de lo que yo pudiera estar dispuesto a dar o a vivir inclusive. Piden mucho. Yo lo he escuchado y lo escuché bastante un tiempo de algunas personas, ¿no? Es que es muy exigente, piden mucho en esa iglesia. En Mateo 11, versículos 29 y 30, dice así: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Finalmente, el Señor con su gracia nos da el recurso y nos da de su ayuda para poder tener y para poder vivir una vida como Él lo pide, como Él lo exige. Las evidencias entonces del arrepentimiento es que es duradero, es que es radical y además produce un cambio de conducta. El arrepentimiento genuino tendrá como resultado inevitable un cambio de conducta fácilmente, esto es muy importante, fácilmente observable por todos. Pero esto no quiere decir que nosotros debemos de agradar al hombre para que él se entere de que me he arrepentido. No es la intención. Y no debe usted de pensar así. Ok, como me arrepentí, pues voy a cambiar mi vida para que los hermanos vean, para que el pastor vea. Sinceramente, yo creo que el pastor tiene mucho trabajo como para andar observando y viendo a ver cómo vive cada uno de nosotros. Y no es que no tenga interés, él está muy interesado en nuestra vida espiritual. Pero nosotros debemos de tener el enfoque correcto de que nuestro cambio de conducta es como resultado y como evidencia de que nos hemos arrepentido. Un arrepentimiento implica dejar aquello que practicábamos que no es agradable a Dios. Y creo que lo mencionaba la ocasión anterior y ha habido oportunidad
de mencionarlo con algunas personas, algunos compañeros en la oportunidad de compartirles el Evangelio, de cómo yo tenía cierta forma de vida, pero cuando el Evangelio llegó a mi vida, pues en consecuencia hubo un cambio pues muy notorio en mi vida, muy notorio, y no es porque pretenda yo aquí adornarme, no, de ninguna manera, sino que pues es una evidencia pues de que nos hemos arrepentido. Yo le pregunto, ¿ha habido esa evidencia de cambio en su vida cuando usted vino a los pies de Cristo en arrepentimiento? Si lo ha habido, por supuesto, respóndase usted. Juan el Bautista advirtió sobre esto a los judíos que acudían a ser bautizados por él. Él lo predicó, él lo enseñó, él se lo dijo a aquellas multitudes. No vamos a leer todos los versículos, pero vamos a Lucas 3:8 en adelante. Lo vimos bien específico, bien conciso, la predicación de Juan el Bautista cuando empezamos el Evangelio de Marcos. Cómo él hablaba, cómo él decía, cómo él les mostraba la necesidad del arrepentimiento y de frutos que sean dignos de ese arrepentimiento. Dice en Lucas 3:8 en adelante, aquí está hablando Juan el Bautista y dice así: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y comienza Juan el Bautista aquí a hablar del juicio de Dios y de la necesidad de sus oyentes de que tienen que arrepentirse. Y no hay una diferencia entre aquel tiempo y nuestro tiempo, en donde es necesario que el hombre, que nosotros, que la sociedad se arrepienta. Pero independientemente de que nosotros podamos decir y pensar, sí, es necesario que la sociedad, los hombres allá afuera se arrepientan, debemos de comenzar por nosotros mismos. Un arrepentimiento verdadero. Un arrepentimiento para venir a Dios y fortalecer nuestra relación con Dios. Una relación constante y creciente con Dios. Y Él nos va a comenzar a señalar y a marcar qué es aquello que nosotros debemos de cambiar en nuestra vida. ¿Qué es aquello de lo que nosotros debemos de arrepentirnos? ¿De una falta de servicio? ¿De una falta de consagración? ¿De una falta de dedicación? Que no suceda, hermanos, yo también lo pensé, pues, que no suceda que en nuestra mente y en nuestro corazón exista que se consagre el pastor, que estudie el pastor, que sirva el pastor y ahí los hermanos que están cerca de él. Todos nosotros, si formamos parte del cuerpo de Cristo, todos nosotros debemos de consagrarnos, debemos de servir, debemos de estudiar, debemos de querer tener un anhelo. Debemos de querer y debemos de anhelar conocer un poquito más a Dios. Un ejemplo de esto y para poderlo aplicar en nuestra vida hoy, domingo 8 de enero del 2023, tengo una relación diferente a cómo terminó el año con Dios, hablando de mi relación con Dios, o es igual. Mi relación ha crecido. Conozco un poquito más a Dios, y no porque quiera yo llenarme mi cabeza de conocimiento, sino mi corazón. Conozco más a Dios como para que yo aprecie más su persona. La Biblia nos ofrece numerosos ejemplos de personas arrepentidas que rápidamente cambiaron su actitud, y vemos ejemplo tras ejemplo. El apóstol Pablo, después de convertirse, dejó de perseguir la iglesia de Dios. De hecho, él abandonó su religión. Él predicó por todas partes que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios.
Tan grande y radical fue el cambio, que los que le habían conocido estaban atónitos, estaban incrédulos. Y lo mismo ocurrió con los tesalonicenses cuando se convirtieron. Ellos se apartaron de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Vamos a leerlo. La primera carta a los tesalonicenses del apóstol Pablo. Primera a los tesalonicenses, capítulo 1. Primera a los tesalonicenses, capítulo 1. Dice en el versículo 9: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis. Y aquí dice el apóstol: ¿y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera? Aquí el apóstol Pablo está escribiéndole, por supuesto, a los cristianos allá en Tesalónica, y él menciona aquí en el versículo 9 la evidencia del arrepentimiento de estos cristianos. ¿Cuál es una de esas evidencias? Está mencionando el apóstol Pablo: ¿y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios? Hubo una evidencia. Ellos antes creían en ídolos, servían a los ídolos, ofrendaban a los ídolos. Probablemente, lo más seguro, que su vida iba en torno a esa adoración a los ídolos, a una vida religiosa. Pero el apóstol Pablo aquí está mencionando: ustedes se convirtieron de los ídolos a Dios. O sea, fue evidente. Esa evidencia es notoria en nuestra vida. Estos cambios deben influir también en las relaciones con nuestro prójimo. Si nosotros tenemos una relación con Dios, vamos a ponerlo así, una relación con el Señor, y hay una evidencia, hay arrepentimiento, y hay una evidencia de ese arrepentimiento, al tener nosotros una relación con Dios, eso va a afectar en nuestra relación a nuestro alrededor. Y eso también es evidente, y debe de ser evidente, pero no sé, creo que a veces pasamos por alto eso, pensamos que nada más se trata de una vida religiosa y nuestra vida con las personas a nuestro alrededor continúa igual o peor. Quien haya cometido alguna falta contra la propiedad de otros por medio de tratos injustos y fraudulentos, hará restitución del daño hecho. No es posible iniciar una nueva relación con Dios y mantener el viejo estilo de vida. No es posible. Todo aquel que se ha arrepentido de verdad debe de considerarse muerto al pecado, lo dice en Romanos 6:2, y busca activamente una nueva vida en Cristo. Y aunque todavía nos encontramos rodeados de pecado, seguimos en este mundo, debemos de identificarnos con la oración de David. Vamos a leer el Salmo 51. Salmo 51, versículo 10. En algún instante, hermano, ¿ha tenido usted esta expresión, esta solicitud, este anhelo, este deseo, cuando usted está orando? ¿En algún momento lo ha tenido? Dice aquí David, versículo 10 del Salmo 51. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de mí. Señor, alrededor mío hay tanta cosa que todavía influye en mí, que todavía me afecta, probablemente todavía yo lo anhelo, pero Señor, ayúdame, renueva mi corazón, Señor, y solamente tú lo puedes hacer, pero a veces como que no queremos, ¿verdad? No me cambies mucho, Señor, cámbiame un poquito, todavía me gusta esto, aquello. No, debemos de identificarnos con esta expresión de David. El verdadero arrepentimiento nos traslada del reino de las tinieblas
al reino de Cristo. Y no resulta factible ser ciudadanos del reino de Dios sin ajustar nuestra conducta a los principios éticos de su reino. No lo olvidemos y no debemos de olvidarlo. La entrada en su reino no significa únicamente el disfrute de sus bendiciones. No, Señor. Sino que la entrada en su reino, esto es la salvación, implica una aceptación de sus normas y principios. Mi hermano, cuando usted y yo vinimos a Dios pidiendo por nuestra salvación, y el Señor en su palabra cumple su promesa, y Él nos da el regalo de la salvación, nos dio el regalo de la salvación, nos perdonó de nuestros pecados, fuimos el objeto y somos el objeto de sus bendiciones. Y de manera conveniente nosotros podemos decir, ¡oh, qué bendición! Gracias a Dios, soy hijo de Dios. Y junto con la salvación vienen un sinfín de cosas preciosas que el Señor nos promete, que el Señor nos da. Mas debemos de estar conscientes que el haber venido a Cristo también implica el haber reconocido y aceptado su señorío. Y con eso, por supuesto, principios y normas que deben de ser aplicables y aplicados en nuestra vida, no como una imposición, sino una aceptación. Mire, si todavía no han cambiado la Constitución, de lo que yo recuerdo, cuando uno cumple los 18 años, se convierte en ciudadano de nuestro país. Y eso, por supuesto, pudiera emocionar a algunos jóvenes de que tienen la oportunidad de ir y tomarse la foto para obtener su credencial de elector. Y qué bendición, ¿verdad? Pero eso implica, el ser ciudadano de este país implica responsabilidades. Y deben de ser aceptadas por el ciudadano, por aquel joven que recién cumplió los 18. Hermano, cuando usted vino a los pies de Cristo, cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, sí, somos objetos de la bendición de Dios, pero eso implica también el aceptar normas y principios que están en su palabra, no las que dice pastor por su propia voluntad, sino las que están en la palabra de Dios para que nosotros los aceptemos y nosotros vivamos conforme a esos principios. Eso es la evidencia de un verdadero arrepentimiento. Que pueda ser así en nuestra vida y que nosotros lo tengamos en cuenta en el instante en que compartimos el Evangelio. Hasta aquí nos quedamos. Agradezco su paciencia. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. La verdad, Señor, es que tú nos das los recursos para poder tener una vida que sea de tu agrado. Ayúdanos en nuestro corazón anhelar, desear, querer conocerte un poquito más, pero que nos demos cuenta, Señor, que también eso implica una responsabilidad de ser ciudadanos de tu reino, de que nos hayas tomado por hijos. Señor, que tu Espíritu Santo haga la obra en el corazón de cada creyente, y Señor, si aquella persona que todavía no te conoce como Salvador, que venga a los pies, que sea convencida esa persona y que venga a los pies de Jesús. Yo agradezco, Señor, la paciencia de cada oyente. Bendice conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por su paciencia, hermanos. No sé si